Buenas noches, mi nombre es Luis Ángel Porras. Vamos a explicar el informe del laboratorio de física. Lo que hicimos fue tomar una pelota a una altura de 2 metros del piso, pusimos dos puntos de referencia en la pared separados a 1 metro el uno del otro. Luego dejamos en caída libre el objeto, la pelota, utilizando pues el simulador de Tracker. Él nos arroja 20 puntos de información, que son estos 20 puntos que están acá en la parte inferior derecha. Luego, para el análisis de datos, Tracker nos dice que toma como referencia una ecuación lineal. Para nosotros nos sirve más esta parábola, que es la que más se asemeja al desplazamiento de la pelota mientras cae. Lo primero que nos pide el ejercicio es diligenciar esta columna con tiempo en segundos, distancia en metros, con 18 de los datos que nos arrojó el simulador Tracker. Ya la diligenciamos y el segundo punto dice determinar el tiempo de caída del objeto a través del análisis de datos, valor facilitado por el programa Tracker, teniendo en cuenta que el tiempo de caída va desde que se suelta la pelota hasta que toca el piso. Haciendo uso de las ecuaciones 15 y 16, determinar la aceleración de la gravedad y su incertidumbre, teniendo en cuenta el tiempo de descenso mostrado por el programa, y además que la esfera se deja caer inicialmente desde una altura de 2 metros. Entonces lo primero que hacemos es hallar Y y T. Y es desplazamiento, entonces desplazamiento final menos desplazamiento inicial, simplemente reemplazamos, nos da 1.49 metros. ¿De dónde sacamos esta información? Pues de aquí, de los datos que tomamos, 1.491, y el inicial es 0,001. Reemplazamos y nos da un desplazamiento final de 1.49 metros. Hacemos lo mismo con T, nos da 0,56 segundos. Luego hallamos la gravedad, tenemos que esta fórmula simplemente despejamos y reemplazamos valores, nos da 9.50 metros sobre segundo cuadrado. Luego hallamos la incertidumbre de la gravedad. Para esto debemos tener en cuenta que si la cantidad de mediciones es n mayor o igual a 10, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Sabemos que sí, porque n, que es el número de mediciones, son 18. Reemplazamos datos y nos da que la incertidumbre de la posición es de 0,032. Luego hallamos la incertidumbre del tiempo, nos da 0,010, reemplazando valores. Habiendo hallado las incertidumbres de posición y tiempo, aplicamos la fórmula para hallar la incertidumbre relativa, que es delta G sobre G, y reemplazamos los valores. Entonces simplemente hacemos lo mismo, reemplazamos valores, donde la incertidumbre relativa nos da 0,056. En porcentaje, pues simplemente multiplicamos por 100 para tener el 5.6%. Luego despejamos delta eje para hallar la absoluta, pues como gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar, reemplazamos valores, nos da 0,532 metros sobre segundo cuadrado. Entonces la gravedad sería 9.50 más o menos 0,532 o 5.6% metros sobre segundo cuadrado. Tercero, graficar en Excel o similar los datos de la tabla 5, identificar el tiempo de gráfica que representa los datos, realizar el ajuste lineal y cuadrático. ¿Cuál función se ajusta mejor a los datos? ¿Función cuadrática o función lineal? Bueno, para esto nosotros tenemos este archivo en Excel que nos facilitó la tutora. Simplemente lo que hacemos es seguir estos pasos de acá, que dice copiar y pegar aquí únicamente los 18 primeros datos que nos arroja Tracker. Luego activar el complemento de análisis de datos, que es este. ¿Cómo se activó? Se activó aquí por archivo, opciones, complementos. Bueno, y ahí seguimos la ruta y lo activamos. Ya una vez activo, lo abrimos. Pues ¿para qué? Para realizar la regresión cuadrática. Escogemos aquí la regresión, le damos a aceptar, empezamos a diligenciar los datos que nos solicita acá y se nos va a actualizar automáticamente esta tabla. Entonces se nos actualiza la gráfica y se nos actualizan estos datos, dándonos como resultado que la gravedad es de 10.34 y que la incertidumbre es de 0,1 o 0.99% metros sobre segundo cuadrado. Luego de ello, con la función de ajuste relacionar las pendientes con la aceleración de la gravedad y calcularla con la incertidumbre, entonces tomamos una tabla de información donde ya tenemos T y Y, estas dos columnas, simplemente hallamos T por y hallamos T cuadrado, que es esta. Una a una, pues para todas las filas, sumamos las columnas, hacemos la sumatoria de las columnas para tener estos números aquí, estos datos, pues más fácil de identificar, y simplemente procedemos aquí a reemplazarlos en la ecuación para hallar la pendiente, que es esta. Ya como tenemos estos datos, reemplazamos, la pendiente nos da 2.614, pendiente que es M. Después hallamos B, pues ya tenemos los datos de las sumatorias de Y, tenemos la pendiente y tenemos los datos de las sumatorias de X. Entonces simplemente reemplazamos por esta ecuación y nos va a dar que B es igual a menos 0,251. Ahora reemplazamos para ubicar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta sabemos que Y es igual a mx más b, ya tenemos m que es la pendiente, ya tenemos b, nos quedaría Y igual a 2.614 en x más 200
más 0,251, perdón. El último punto nos dice que realizar la discusión y análisis final con base en los resultados registrados en la tabla 6. Entonces, esta es la tabla 6. Tenemos en la primera columna el primer método de ecuación, que son los datos que nosotros hallamos con la información que teníamos, que nos arrojó Tracker. Y en la segunda columna es el segundo método de ajuste de datos, que es la ecuación cuadrática que nos arrojó Excel. Entonces, en el primer método de ecuación, simplemente tenemos que la gravedad de experimental que nos dio fue 9.50 metros sobre segundo cuadrado, la incertidumbre 0,532 metros sobre segundo cuadrado. Simplemente lo que hacemos acá es reemplazar datos y nos da una exactitud en porcentaje de 3.160 metros sobre segundo cuadrado. Hacemos lo mismo aquí a este costado con los datos que nos arrojó la ecuación cuadrática en Excel y nos da pues reemplazamos y nos da una exactitud en porcentaje de 5.40 metros sobre segundo cuadrado. La conclusión, ¿cuál es? Primero, pues viendo aquí la información de lo que nos arrojó los ejercicios manuales, que la incertidumbre es de 0,532 y aquí con la que nos arroja la ecuación cuadrática es de 0,1. ¿Qué significa? Que la incertidumbre es menor acá, entonces al ser menor, pues obviamente digamos que los datos están más ajustados a la realidad. También lo podemos corroborar con la parte, el resultado de exactitud en porcentaje, ya que por el primer método nos da 3.160, una exactitud menor, mientras que una exactitud mayor nos da aquí con la ecuación cuadrática en Excel, que nos da 5.40 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que está más acorde a la realidad.